Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Espero que hayas entendido ayer con lo que nos quedamos ayer acerca de el libro de El Principio de Pedro y que habla acerca de la competencia y de la incompetencia, de los superincompetentes y los supercompetentes. No lo voy a repetir, puedes volverlo a escuchar, pero es fácil para nosotros desechar esa teoría como puro cinismo. Podríamos señalar muchos ejemplos de gente que ha ascendido meteóricamente rápido dentro de sus compañías y ha alcanzado posiciones máximas, más tratándose de un jefe ejecutivo que comenzó como dependiente y llegó a ser gerente o sí. Y a pesar de las estadísticas, el hecho indiscutible es que en numerosas ocasiones la gente súper competente se queda detenida en niveles inferiores porque representan una amenaza para los que están sobre ellos. No todos aplauden el éxito. Yo he platicado con muchos pastores y les he dicho de que muchas veces escuchamos muchos sermones acerca de la rebeldía de Absalón, de aquellos que se quieren trepar al trono y quitarle su puesto, y los predicadores lo predican como si hubiera gente rebelde que les puede dividir la iglesia. Les digo, pero ¿cuántas veces han escuchado acerca de el principio de Saúl, de gente que no quiere que los demás se superen? Jesucristo rompía la curva. Él era el supremo destructor de la curva. Era el máximo supercompetente. Los desechados de la ciudad lo amaban porque él les prestaba atención, pero los que tenían posiciones de honor y de poder no lo podían tolerar. Entre los judíos, el grupo que se declaró su enemigo mortal fue el de los fariseos. Los fariseos se originaron cuando el periodo del Antiguo Testamento estaba por concluir y el Nuevo estaba por comenzar. Era una secta fundada por hombres que tenían un gran celo por la ley. La palabra fariseo significa literalmente separado, como ya lo hemos estudiado, porque los fariseos se separaban para ser santos. Buscar la santidad era la principal ocupación de sus vidas. Si algún grupo debía haber celebrado cuando la santidad apareciera en escena, pues serían ellos, los fariseos, por su singular devoción a la búsqueda de la santidad. Los fariseos alcanzaron una popularidad y un respeto sin paralelo, por piadosos y rectos. Nadie se les comparaba. Ellos recibían los más elevados elogios, eran bienvenidos por doquier, gozaban de asientos privilegiados de los banquetes y eran admirados como expertos en religión. Sus uniformes estaban decorados con las insignias de su exaltado rango y podían ser vistos practicando sus virtudes en lugares públicos. Ayunaban donde todos pudieran verlos. Inclinaban sus cabezas en solemnes oraciones en las esquinas de las calles. Y cuando ellos daban limosna, todos oían el sonido de sus monedas. Su santidad era clara para que todos la vieran. Mas ante los ojos de Jesús eran hipócritas, y él pronunció sobre ellos una palabra de juicio. Por cierto, el título de hoy es El trauma de la santidad, parte 2. Y Jesús dice en Mateo 23:15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Su denuncia fue severa. Él criticó a los fariseos por varios cargos de hipocresía. Y examinemos algunos de ellos. Dice,
en Mateo 23, del 2 al 7. En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros, perdón, de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro o rabí, rabí. Mateo 23 del 2 al 7. O sea, no había elegancia modesta en los fariseos, no había una belleza auténtica en su santidad. Ellos eran exhibicionistas y ostentosos en sus despliegues externos. Su santidad era vergonzosa. Hipócritamente actuaban como artistas de la rectitud. Y dice la palabra en Mateo 23, 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Las imágenes que Jesús usó eran impactantes. Él representó a los fariseos como vasos limpios solo por fuera. Ahora imagina ir a un restaurante y que el mesero te traiga un vaso que brilla de limpio, pero que por fuera, pero que por dentro está lleno de los residuos del café de ayer. Eso haría poco para estimular tu hambre, tu apetito, pues así eran los fariseos. De la manera en que las tumbas blanqueadas ocultan la grotesca realidad de los cuerpos descompuestos y la carne putrefacta, así la fachada de los fariseos escondía de la vista la pudrición de sus almas. Considera por un momento algunos de los calificativos que Jesús reservó para los fariseos. Escúchalo: serpientes, generación de víboras, guías ciegos, hijos del infierno, guías necios. Uy, estas expresiones no pueden ser consideradas como halagos. Jesús no escatimó injurias en sus denuncias contra estos hombres. Sus palabras fueron extraordinariamente severas, aunque no sin justificación, porque ellas diferían de su estilo usual, que consistía en amonestar a los pecadores con gentileza. Por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le habló con ternura, pero con firmeza, al igual que a la mujer samaritana en el pozo. Y parece que Jesús reservó sus comentarios más severos para los grandes, para los teólogos profesionales. Con ellos, Él no pidió ni concedió cuartel. Podríamos decir que los fariseos odiaban a Jesús porque Él los criticó tanto. A nadie le gusta que lo critiquen, especialmente a la gente acostumbrada a que la halaguen, a que la lisonjen. Pero el rencor de los fariseos iba más lejos. Con seguridad podemos asumir que aunque Jesús no hubiese dicho nada contra ellos, ellos aún lo habrían despreciado.
Su mera presencia era suficiente para hacerlos retroceder ante él. Se dice que nada disipa la mentira más rápido que la verdad, que nada expone la falsedad más rápido que lo genuino. Los billetes falsos pueden pasar desapercibidos ante un ojo inexperto. Lo que todo falsificador teme es que alguien examine su billete espurio o falso mientras sostiene uno genuino verdadero a su lado. La presencia de Jesús representaba la presencia de lo genuino en medio de lo espurio, de lo falso. La aparición de la santidad genuina no le agradó a la santidad falsa. Los saduceos tenían el mismo problema con Jesús. Ellos eran la clase exaltada del sacerdocio de la época. Habían tomado su nombre del sacerdote Sadoc, que a su vez provenía de la palabra hebrea para justo. Si los fariseos se consideraban los santos, pues los saduceos reclamaban ser los justos. Y con la aparición de Jesús, su justicia tomó la apariencia de injusticia. Su curva fue rota también. El resentimiento de los fariseos y los saduceos hacia Jesús comenzó como una leve irritación. Se movió al nivel de una ardiente cólera y culminó explotando en vehementes demandas por su muerte. Ellos simplemente no podían tolerarlo. En el mar de Galilea, los discípulos fueron incapaces de encontrar una clasificación para Cristo. No encontraron respuesta para su pregunta: ¿qué clase de hombre es esta?, le dijeron, como vimos ayer. Los fariseos y los saduceos tenían una respuesta inmediata. Ellos clasificaron a Jesús como un blasfemo y un demonio. Él tenía que desaparecer. El supercompetente tenía que ser destruido. El Cristo encarnado ya no camina sobre la tierra. Él ha ascendido al cielo. Nadie lo ve o habla audiblemente con él en la carne, pero el poder amenazador de su santidad aún se puede sentir. Algunas veces es transferido a su pueblo, como los judíos al pie del monte Sinaí huyeron aterrorizados del rostro radiante de Moisés. Pues así la gente hoy se siente incómoda ante la presencia de los cristianos que buscan la santidad. Es como si súbitamente descubrieran algo, como si tuvieran una terrible enfermedad contagiosa. Usualmente, lo que sigue son abundantes disculpas por el lenguaje. Cuando se encuentran con personas santas, no sé si te ha pasado que te encuentras con personas que hasta temes decir malas palabras o una palabra que no sea en contexto a lo que esa persona representa. Es como si un ministro nunca hubiese oído tales palabras o fuese impensable que en toda su vida tales palabras jamás han pasado por sus labios. El complejo de Isaías de los labios inmundos aún sigue con nosotros. La Escritura dice en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie lo persiga. Martín Lutero lo dijo así: el pagano tiembla ante el crujido de una hoja. El incómodo sentimiento provocado por la presencia de un ministro proviene de la identificación de la iglesia con Cristo, lo que puede tener efectos extraños en la gente. Hace unos años, uno de los principales golfistas profesionales, bueno, ya hace muchos años, lo leí en la historia de Gerald Ford, fue invitado a jugar con el expresidente Gerald Ford. Se llamaba Jack Nicklaus. Y también invitaron a Billy Graham o Billy Graham. El golfista estaba especialmente asombrado de jugar con Gerald Ford y con Billy Graham. Él había jugado frecuentemente con Nicklaus antes. Después que terminó la ronda de golf,
uno de los otros profesionales vino al golfista y le preguntó, oye, ¿cómo fue jugar golf con el presidente y con Billy Graham? Y el profesional desató un torrente de maldiciones y enojado dijo, yo no necesito que Billy Graham o Billy Graham rellene de religión mi garganta. Y dicho eso, se dio la vuelta y se fue hacia el terreno de práctica. Y su amigo lo siguió, el cual comenzó a lanzar furiosamente las pelotas con su palo de golf. Su cuello estaba rojo y parecía como si le saliera humo de las orejas. Y su amigo se sentó sobre una banca y observó sin decir nada. Y después de unos minutos, cuando la ira del golfista se disipó, su amigo le preguntó calmadamente, oye, ¿fue Billy Graham un poco rudo contigo? Y escuchen la respuesta del golfista. El golfista suspiró avergonzado y dijo, no, ni siquiera mencionó ninguna palabra. Yo simplemente estaba cerca de él. Qué extraño. Billy Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, sobre Jesús o la religión, pero el profesional había salido tronando después del juego, acusando a Billy de atosigarlo con religión. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues realmente no es difícil. Billy Graham no tuvo que decir nada, él no tuvo que darle una mirada de lado al profesional para hacerlo sentir incómodo. Billy Graham estaba tan identificado con la religión, tan asociada con las cosas de Dios, que su sola presencia era suficiente para sofocar a una persona impía que huía cuando nadie lo perseguía. Los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja, como decía Lutero. Ellos sienten que respiran sobre sus cuellos, se sienten acosados por la santidad, aun si es a través de un receptor humano imperfecto y parcialmente santificado. La reacción del golfista ante Billy Graham fue similar a la reacción de Pedro ante Jesucristo. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Ambos sintieron el trauma de la presencia de lo santo. La santidad provoca odio. Mientras más grande la santidad, más grande será la hostilidad humana hacia ella. El que tenga oídos para oír, oiga. Entre más santo procure ser, más te va a odiar el mundo. Ningún hombre fue tan amoroso como Jesús, pero aún su amor enojaba a la gente. Su amor era perfecto, santo y trascendente, pero ese amor traumaba a la gente. Es un amor tan majestuoso que no podemos soportarlo. Hay una muy conocida historia de la literatura americana que describe una clase de amor que destruye. Es un amor, por así decirlo, monstruoso, tan intenso que aniquila el objeto de su afecto. Los estudiosos de los escritos de John Steinbeck han sugerido que su famoso personaje Lenny en De ratones y hombres, es otro libro, es de hecho una figura de Cristo. Lenny, una figura de Cristo. Muchos cristianos se ofenden ante la sugerencia. Lenny es un hombre grande y bruto, es un asesino. ¿Cómo puede tal persona ser una figura de Cristo? ¿Mm? ¿Cómo? ¿De qué trata ese libro? De ratones y hombres es la historia de dos trabajadores inmigrantes, Lenny y George, que deambulan por el campo de trabajo en trabajo, soñando con el día que puedan tener su propia granja. Y
Dice que ambos estaban vestidos con pantalones, sacos de lona con botones de bronce. Ambos vestían sombreros negros deformes y cargaban sobre sus hombros frazadas fuertemente enrolladas. El primer hombre era pequeño y ágil, rostro oscuro, ojos inquietos y agudos, facción severa. Todo en él era definido pequeño, manos fuertes, brazos delgados, una nariz huesuda y flaca. Y detrás de él caminaba su opuesto, un enorme hombre, rostro sin forma, con ojos largos, pálidos, con anchos hombros caídos, que caminaba pesadamente arrastrando sus pies un poco de la manera que un oso arrastra sus patas. Sus brazos no se balanceaban a sus lados, sino que colgaban flojamente. Ahora notemos el contraste entre los dos personajes. El rostro de George es claramente definido. Lenny es de rostro sin forma. Hay algo incomprensible acerca de esta enormidad de hombre. Él camina como un oso, pero tiene la mente de un niño inocentón. Lenny es retrasado mental, es virtualmente impotente sin Jorge, quien tiene que cuidarlo y le habla en los términos más simples. Lenny tiene un extraño capricho. Él ama a los pequeños animales peludos como ratones y conejos. Su sueño es que un día Jorge tendrá su propia granja y él podrá tener sus conejos y ratones propios. Pero Lenny no puede entender su propia fuerza. Cuando él toma un ratón o un conejo, todo lo que quiere es amarlo y mostrarle su afecto. Pero las peludas criaturas no entienden. Ellas se asustan y tratan de escapar del alcance de Lenny. Y Lenny las aprieta para sostenerlas y darles su amor. Y sin intención las mata con sus propias manos por su fuerza. La constante preocupación de Lenny por las peludas criaturas es fuente de continua molestia para Jorge. Él se irrita cada vez que descubre a Lenny llevando un ratón muerto en la bolsa de su saco. Pero Jorge ama a Lenny como a un hijo y soporta con paciencia su flaqueza. Y el clímax del libro viene cuando Lenny se encuentra solo con la esposa de un capataz. Y la esposa del capataz se ríe de él y le dice: estás loco, tú eres un tipo simpático, eres como un bebé grandote, pero una persona puede ser más o menos. ¿A qué te refieres? Cuando peino mi cabello, a veces solo lo arreglo y lo acaricio porque es tan suave. Para mostrarle cómo lo hacía, ella deslizó sus dedos sobre su cabeza. Alguna gente tiene pelo áspero, dijo ella complacientemente. Por ejemplo, el pelo de Curly es como alambre, pero el mío es tan suave y fino. Y por supuesto, yo lo cepillo mucho. Eso lo hace fino. Siéntelo. Y ella le tomó la mano a Lenny y la puso sobre su cabeza. Siéntelo a los lados y ve cuán suave es. Y los grandes dedos de Lenny se posaron para acariciar su cabello. No lo enredes, dijo ella. Y Lenny dijo: es que está hermoso, y acarició con más fuerza. Es hermoso. Fíjate, ahora lo vas a enredar. Y ella gritó enojada: detente, me lo vas a arruinar. Y ella dobló su cabeza hacia un lado y los dedos de Lenny se cerraron sobre su cabello y la sujetaron. Suelta, gritó ella, suelta. Lenny estaba asustado, su rostro se contorsionó y entonces ella gritó. Y la otra mano de Lenny se cerró sobre su boca y su nariz. Por favor, no, rogó él, por favor, no lo hagas. Jorge se va a enojar. Ella luchó violentamente bajo sus manos y sus pies golpeaban en el heno y se retorció para liberarse. Y de debajo de la mano de Lenny brotó un grito apagado. Lenny comenzó a gritar con miedo: por favor, no hagan nada de esto, rogó él. Jorge va a decir que yo hice algo malo, él ya no me va a dejar tener conejos. Él movió su mano un poco y un enronquecido grito salió de ella. Entonces el enojo de Lenny creció. Ahora no, no quiero que grites. Me vas a meter en problemas, tal como Jorge me dijo que lo harías. No me hagas eso ahora. Ella continuó luchando y sus ojos estaban alterados de terror. Entonces él la sacudió y se enojó con ella. No sigas gritando, dijo él, y la sacudió de nuevo. Y su cuerpo se aguadó como un pez.
y luego se quedó quieta porque Lenny le había roto el cuello. ¿Cuál es la moraleja de aquí? Era diferente para Lenny matar ratones que matar a una persona. Esta vez su extravagancia había ido muy lejos. Jorge ayudó a Lenny a escapar por el campo de la patrulla que los perseguían. Cuando llegaron al borde de un profundo pozo verde en el río, se sentaron y comenzaron a hablar. Lenny esperaba que Jorge le reprendiera por hacer una cosa mala. Entonces Lenny pidió a Jorge que le dijera acerca de la granja que tendrían algún día. Y Lenny le dijo, dime cómo va a ser. Jorge había estado oyendo los sonidos distantes. En ese momento habló con propósito. Mira al otro lado del río, Lenny, y te lo diré de modo que casi lo puedas ver. Lenny giró su cabeza y miró al otro lado del pozo y arribó hacia las oscuras laderas y dijo, vamos a tener un bonito lugarcito, comenzó Jorge. Mientras Lenny estaba encerrado en su fantasía, viendo a la distancia la ansiada granja, Jorge sacó una pistola de su bolsillo. La atención de Lenny estaba fija en conejos imaginarios y en gallinas que danzaban frente a sus ojos mientras la patrulla se acercaba. Jorge apuntó y jaló el gatillo. Entonces llegó la patrulla y el jefe de la policía se acercó y miró a Lenny abajo. Entonces miró atrás hacia Jorge, justo atrás de la cabeza, dijo suavemente. Y vino directamente a Jorge y se sentó a su lado, muy cerca de él. No te preocupes, un hombre tiene que morir a veces. Ahora escuchen esto, porque esta historia, un hombre tiene que morir a veces. Algunas veces, gente que es destructora, que daña a otros, no puede ser tolerada y tiene que ser ejecutada, a pesar de que la fuerza de los actos destructivos de Lenny eran como los de un niño, un amor inocente. Su amor no tenía motivos ocultos, era puro, un amor tan intenso que estrangulaba a la gente. Jorge no tuvo alternativa. Él sabía que Lenny no podía sobrevivir en este mundo. Lenny tenía que morir porque él traumaba a todos y todo lo que tocaba. Ahora escucha esto. Ay, espero que entiendas esto. Así fue con Cristo. Aunque su amor era constructivo, el mundo no pudo tolerar a Jesús. Lo podían amar, pero solo a la distancia. Cristo es seguro para nosotros siempre que esté separado por el tiempo y el espacio, pero un Cristo presente no podría sobrevivir en un mundo de hombres hostiles. El juicio de Caifás declaró que por el bien de la nación Jesús tenía que morir. Algunas veces tiene que morir. Ahora, ¿cómo lo aplico o cómo aplico la santidad de Dios a mi vida? Reflexiona sobre lo que has aprendido ayer y hoy y has descubierto acerca de la santidad de Dios. Y responde a estas preguntas. Número 1. ¿Es tu visión de la santidad de Dios como la de Pedro? ¿Quieres que Dios, Jesús, se aleje de ti porque eres pecador? Número 2, ¿has experimentado el trauma de la santidad de Dios que prefieres vivir alejado de Él? Número 3, ¿puedes describir una ocasión cuando tú fuiste consolado por la santidad de Dios y confrontado también, como lo fue Isaías en el capítulo 6? Y número 4, ¿de qué aspecto de la santidad de Dios estuviste más consciente durante la semana pasada y estos días? Escucha bien. Mañana veremos la locura. Escucha
escúchala, güey, puede sonar hasta blasfemo, la locura de la santidad. Que el Señor nos ayude a discernir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias porque eres un Dios maravilloso, amoroso, bueno, Señor. Que tú nos tienes que confrontar, pero estamos como esta novela que acabamos de describir. Señor, donde no podemos tolerar la fuerza tuya, como la de Lenny, el personaje de Ratones y Hombres, que él inconscientemente destruía lo que tocaba por la fuerza sobrenatural que tenía. Nosotros no hemos entendido tu santidad. No la hemos entendido porque somos irreverentes. No la hemos entendido porque dejamos de congregarnos tan fácilmente por cualquier pretexto, por cualquier distracción del mundo. No la hemos entendido porque preferimos los placeres del mundo que el placer de tu presencia, que deleitarnos en tu presencia. Como dice tu palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero preferimos que sea el mundo el que nos deleite las peticiones de nuestro corazón, a que seas tú. Hoy reconocemos tu santidad, Señor. Y reconocemos que si no la entendemos bien, puede producir traumas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia y de misericordia, como dice tu palabra en Hebreos 12, para alcanzar el pronto socorro. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.